El presidente Noboa acudió a la reunión del Consejo de Seguridad sin haber designado su frente en ese ámbito, que incluye los ministros de Defensa, Interior y otros secretarios. La chatarrización de 4.300 carros que permanecen en los patios de la policía en Quito empezó hoy y tardará 2 meses. La Embajada de los Estados Unidos alerta de que no existen visas humanitarias ni visas de trabajo preaprobadas ante una serie de estafas a migrantes. La Fiscalía ejecutó 31 allanamientos y detuvo a 5 funcionarios públicos, entre ellos la directora del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi, investigada por tráfico de influencias. Ecuador y Países Bajos firman acuerdo para combatir el tráfico de drogas por vía marítima. Las autoridades podrán intercambiar información de las empresas exportadoras. El ejército de Israel encuentra un arsenal y un centro de mando terrorista de Hamas, oculto en un hospital infantil en la Franja de Gaza. Buenas noches, amigos. Martes 14 de noviembre. El presidente electo Daniel Noboa asistió este martes a la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado en el Palacio de Carondelet. Bienvenidos. Seguridad a manos de Noboa. La reunión del COSEPE, en la que estuvieron el presidente electo y el presidente saliente Guillermo Lasso, duró cerca de 4 horas. Los funcionarios del Frente de Seguridad del gobierno, que está por terminar, le entregaron a Daniel Noboa toda la información sobre las principales amenazas que enfrenta el país. Informa Paul Romero. El presidente saliente Guillermo Lasso recibió este martes a su sucesor Daniel Noboa en el salón de gabinete del Palacio de Carondelet por segunda ocasión. Esta vez Noboa fue invitado a la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado COSEPE, a la que asistió solo, sin haber designado a los integrantes de su Frente de Seguridad, que incluye al ministro de Defensa, del Interior, secretario de Inteligencia. Mientras que de parte del gobierno el equipo estuvo completo. Todos los ministros del Frente de Seguridad, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el comandante de la Policía, el director del Centro de Inteligencia Estratégica, entre otros funcionarios. A la convocatoria también acudieron los presidentes del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia. La reunión empezó al mediodía y fue reservada. Duró 3 horas con 45 minutos. Los funcionarios le entregaron información clasificada sobre el mapa de inseguridad en el país, las principales amenazas como el narcotráfico, el crimen transnacional, la delincuencia organizada, también los planes ejecutados y los proyectos de inversión. Los detalles no fueron revelados a la prensa por prohibición legal. Noboa salió del palacio por la cochera en medio de un operativo de seguridad. Decenas de militares llegaron al centro histórico de Quito y el palacio fue cercado con vallas metálicas 1 cuadra a la redonda. En la Casa de Gobierno también se realizó otra reunión para coordinar la transición de los ministerios de Gobierno y del Interior. Noboa delegó a Mónica Palencia para este proceso que empezó este martes. En este momento lo que les puedo adelantar es que he venido con un equipo de trabajo. Ha sido reuniones muy fructíferas, tanto con el señor ministro de Gobierno actual como con el señor ministro del Interior. Aclaró que no ha sido designada ministra de Gobierno, como lo aseguró el secretario saliente Juan Zapata, quien dijo que la transición se centrará en los proyectos de inversión para la Policía Nacional. Hasta el momento el futuro gobierno no ha designado a la contraparte para la transición en el Ministerio de Defensa y los organismos de inteligencia. Y la escalada de violencia en las calles, cárceles, sus protagonistas y los grupos del crimen organizado fueron expuestos durante la reunión del Consejo de Seguridad Pública COSEPE, a la que acudió el presidente electo Daniel Noboa. Fabiola Santana tiene la radiografía del panorama delictivo que enfrenta el país. Uno de los informes elaborados por la policía y que está en manos del presidente Noboa está relacionado con el crimen organizado. En el documento quedaron expuestos los microcárteles que operan en el país junto a los cárteles transnacionales responsables del tráfico y acopio de droga, pero también de la escalada de inseguridad y una cifra de asesinatos sin precedentes, 6.700 muertos hasta el momento, 2.000 más que todos los del año pasado. Según el diagnóstico de la policía, en la actualidad en Ecuador operan los cárteles mexicanos Sinaloa y Jalisco Nueva Generación y la mafia balcánica o albanesa de Europa en alianza con 11 grupos de delincuencia organizada locales que constantemente tejen alianzas.
Ahora están organizados en 3 grupos. El primero, los choneros, con los Águilas, Fatales, Tiguerones, Chonekiller, Gangster y R7. En el segundo, los Lobos, Latin King y Mafia 18 o Tiburones. Y el tercero, los Lagartos. Según inteligencia policial, los quiebres de estas alianzas son la principal causa de los motines en las cárceles del país, que dejan más de 500 reos muertos desde 2020. En manos de Noboa también consta información penitenciaria sobre la constante incautación de armas, droga, dólares y hasta animales en celdas y en las oficinas del SNAI. El gobierno de Daniel Noboa tomará la posta en una lucha cuyos enemigos han demostrado ser más poderosos en armas y recursos que el Estado. En la reunión del Consejo, uno de los temas que se trató es el fortalecimiento de las instituciones de seguridad del Estado. Según cifras del gobierno saliente, hay 800 millones de dólares ya comprometidos en el equipamiento de policías y militares. Son procesos de compra en trámite, pero que el gobierno entrante puede revisar y priorizar. Informa Luisa María Heredia. Parte de la información que preparó el Frente de Seguridad del gobierno de Guillermo Lasso para entregarle al presidente electo Daniel Noboa y a sus colaboradores en la reunión del COSEP este martes tiene que ver con las compras hechas y los procesos de adquisición en trámite para el fortalecimiento del aparato de seguridad del Estado, lo que debe ser prioridad, a decir del equipo saliente, para el régimen entrante. Son 800 millones de dólares en total los que la administración de Lasso deja comprometidos. Una inversión que apunta a mejorar el equipamiento de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas para poder enfrentar amenazas como el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. Ambos gobiernos insisten en la necesidad de que policías y militares trabajen juntos, lo que Noboa ya ha dicho que abordará en su consulta popular y que Lasso intentó preguntar a los ecuatorianos, pero lo frenó la Corte Constitucional. En el Ministerio de Defensa hay, por ejemplo, 7 millones destinados exclusivamente para la Fuerza de Tarea Conjunta que opera en Esmeraldas, zona crítica, y 8 millones más dispuestos para mejorar las condiciones de los conscriptos, es decir, de los jóvenes que deciden sumarse al servicio militar voluntario. Son proyectos de inversión que están en marcha. Ciertos equipos han empezado a llegar, como los 15 blindados tipo Cobra que Lasso entregó al ejército en septiembre pasado. Pero faltan aviones que se cotizaron para la FAE y también buques para la Armada. Son compras que tienen certificaciones presupuestarias y que se tenía previsto concretar en el 2024, máximo a inicios de 2025. Ahora el equipo de Noboa tendrá que revisarlas y priorizarlas para darle continuidad a las que considere más urgentes y necesarias. En la lista hay también insumos para la policía, como vehículos para patrullaje, cascos de combate, chalecos antibalas, drones, armas cortas y largas y municiones. La inversión en este caso supera los 20 millones de dólares y el Ministerio del Interior tiene entregas pendientes para diciembre. Daniel Noboa y Guillermo Lasso tuvieron un enfrentamiento en redes sociales previo a la reunión del Consejo de Seguridad. El presidente electo acusó al mandatario saliente de querer apurar el nombramiento del superintendente de protección de datos, para lo cual impulsó como primera opción a la actual ministra de Telecomunicaciones, Viana Maino. Luisa María Heredia, nuevamente con un informe. El primero en pronunciarse en redes sociales fue Daniel Noboa, quien escribió en X: el gobierno saliente está realizando gestiones en el CPCCS para nombrar, entre gallos de medianoche, a un nuevo superintendente de datos. Pido al gobierno saliente que desista de cualquier nombramiento o contrato de última hora. Todo lo que se ejecute o realice en esta etapa de transición de manera inconsulta será revisado, investigado y examinado. Por la misma vía, casi una hora después, llegó la respuesta de Guillermo Lasso. El mandatario saliente escribió: mi gobierno no realiza gestiones de última hora, gobierna y lo hará hasta el último minuto en que estará en funciones. Sin embargo, es preciso que el presidente entrante conozca que hay un proceso que empezó el 29 de mayo del 2023 para nombrar a la máxima autoridad de la Superintendencia de Protección de Datos. Debido a la excusa de un miembro de la terna, se remitió al Consejo de Participación Ciudadana una nueva, el 20 de octubre del 2023. Eso es todo, sin trampas ni apuros. Encabezan bastante
ternas la ministra de Telecomunicaciones, Viana Maino, en cuya gestión no se pudo concretar la renovación del contrato de concesión de servicios de telefonía móvil con las operadoras Telefónica, vigente hasta noviembre, y con Enel. Con esta última solo se logró una prórroga de 6 meses a 5 días de su culminación, en agosto pasado. Maino tampoco logró avanzar con el proceso de asignación de frecuencias de radio y televisión, pese a que anunció incluso un nuevo concurso para inicios de 2022. Pocos minutos después de este primer roce en público de Noboa y Lasso, la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Nicole Bonifaz, también usó X para pronunciarse. Publicó: la consecución a los procesos de designación de autoridades es una deuda y un compromiso con el país. Avanzamos con la designación del superintendente de protección de datos. Hoy hemos hecho pública la terna para el correspondiente control social, con lo que queda claro que el organismo seguirá ejecutando las acciones determinadas en el reglamento para la designación de la nueva autoridad, con base en la terna enviada por Lasso, pese al disgusto de Noboa. Este viernes y el domingo se reunirá la Asamblea Nacional previo a la posesión del presidente de la República. Además de la instalación del legislativo, el fin de semana se va a definir quiénes integrarán las 15 comisiones. Patricio Díaz informa que la mayoría tiene en sus manos esa distribución. Los nuevos legisladores quieren acelerar la organización de la Asamblea. Por eso, el viernes se designarán a las autoridades de la función. Y el nuevo presidente convocará para el domingo a una nueva cita, con el fin de integrar las 15 comisiones legislativas. Se están todavía llegando a consensos en cuanto a cuántas comisiones presidirá cada una de las bancadas. Como digo, es una aspiración legítima que tiene cada legislador, pero eso todavía no es tan firme. Será la nueva mayoría del Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana y el nuevo oficialismo la que determine quiénes integrarán cada comisión. Los asambleístas que no están en esa mayoría deberán esperar a dónde los destinan. Ya hemos hablado con el señor Henry Kronfle y hemos propuesto nuestras comisiones, hemos propuesto dónde están nuestros perfiles y estamos en estos días, 3 días, expectantes a ver cuál sería la deposición por parte del señor Henry Kronfle. Las comisiones legislativas que deberán integrarse son 15. Entre las de mayor interés de los asambleístas están Justicia, Fiscalización, Régimen Económico y Desarrollo Económico. El acuerdo de la mayoría incluye designar a quienes presidirán esas mesas legislativas. La jefa de la bancada oficialista, Valentina Centeno, que se mencionaba como posible vicepresidenta, reconoce que su interés está más bien por las comisiones. Espero poder aportarle desde una de las comisiones económicas para conseguir los votos para que esas leyes económicas urgentes se aprueben con una mayoría contundente en la Asamblea Nacional. Cada legislador de los bloques de mayoría entregó las comisiones de su preferencia y de acuerdo a ello se irán estableciendo los integrantes de las mesas hasta el próximo domingo. Los días de lluvias y la decisión de que funcionen parcialmente las centrales del complejo Paute permitieron que se recuperen en parte los embalses que sirven de reserva de agua de esas hidroeléctricas. Francisco Garcés muestra ahora el estado de esa central. Paute va recuperando de a poco los niveles en sus represas gracias a las lluvias de los últimos días. El embalse de Amalusa tiene 5 metros más de agua en comparación con lo que empezó el mes. Su cota está en 1.982 metros, superando incluso por 2 metros la medida de seguridad de funcionamiento. Amalusa alimenta la central Paute, la segunda más grande del país, que puede producir 1.100 megavatios. La recuperación es constante, tomando en cuenta que el 3 y 4 de noviembre el nivel de agua estuvo en 1.976 metros, solo 1 metro por encima del mínimo de operación. Por eso la cifra registrada este martes es la más alta de la central en los últimos 30 días. Más agua en el río Paute permitió esa recuperación, con caudales que superaron los 90 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, las últimas horas cayó y actualmente está en 42 metros cúbicos por segundo. En cambio, una de las cifras más bajas del último mes. Situación similar es la de Mazar, embalse que alimenta la central de ese mismo nombre con capacidad de producir 170 megavatios. Este se mantuvo desde el 26 de octubre en 2.116 metros, pero en lo que va del mes recuperó casi 4 metros y ahora roza los 2.120.
El caudal del río en esa central este martes se midió en 31 metros cúbicos por segundo y se mantiene alto en relación a los que se han registrado en los últimos 30 días, pero insuficiente tomando en cuenta que debería estar sobre los 100 metros cúbicos por segundo. Por ello, la política de ahorro de agua para generación se mantiene con los racionamientos de energía que permiten que Paute, Mazar y Sopladora estén apagadas la mayor parte del día y solo generen entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche para cubrir las horas de mayor consumo eléctrico. Brigadas del ejército de Israel han tomado control de los edificios de gobierno del movimiento Hamas en la Franja de Gaza. También cuarteles militares y centros de control de operaciones terroristas. De hecho, hallaron un puesto de comando debajo de un hospital donde se cree que tuvieron a un grupo de rehenes en el inicio del conflicto. Reporta Pedro Jiménez. Es el día 39 del conflicto entre Israel y Hamás. Las fuerzas de defensa consolidan su operación terrestre con miles de tropas en el norte de Gaza y avanzando hacia puntos estratégicos de las operaciones de milicianos que atacaron a Israel el 7 de octubre. El ministro de Defensa israelí declaró que Hamás ha perdido el control y anunció que han tomado la sede legislativa donde alguna vez sesionaron diputados del ala política de Hamás, así como otros edificios de gobierno y sobre todo puestos militares, algunos debajo de hospitales. Es así que el portavoz del ejército israelí mostró estas instalaciones bajo el hospital infantil Rantisi. En el sótano, una serie de explosivos, chalecos con explosivos, granadas, fusiles y equipos de lanzacohetes. Y muy cerca, en el mismo sótano, una habitación aislada del resto del hospital, con mobiliario, baños y una pequeña cocina. Un área reservada para los terroristas, dijo. Y al lado, un área donde se cree que permanecieron algunos rehenes en el inicio del conflicto. Cerca de ahí, un pasadizo que llega a una profundidad de 20 metros hasta el complejo y extenso sistema de túneles de Hamás en la Franja de Gaza. El ejército de Israel advierte que el control que tienen en el norte ha hecho que brigadas armadas de Hamás huyan hacia el sur y que esta segunda fase de la guerra se va a intensificar con el asedio contra otros objetivos. Mientras que las negociaciones para una liberación parcial de rehenes se extiende ya por semanas. Israel exige que esta se dé sin condiciones. Hamás, en cambio, plantea que la salida de unos 70 secuestrados solo será posible si Israel detiene los ataques por un periodo prolongado, unos 5 días consecutivos al menos, e insiste en la mediación de Qatar para este proceso. Las federaciones judías en Estados Unidos organizaron esta tarde una gran marcha y concentración de apoyo a Israel en Washington. El National Mall concentró a 60,000 personas para exigir la inmediata liberación de los rehenes y también condenar el incremento del antisemitismo en ese país. El presidente de Israel, Isaac Herzog, intervino mediante un video en el que expresó que se reunían como una familia para marchar por los bebés, niños, niñas y adultos secuestrados por Hamás. Y la ciudad de Grindavik, en Islandia, fue evacuada por completo ante el riesgo inminente de una erupción volcánica. Centenares de vehículos se dirigen a ciudades donde se han instalado refugios para 3,000 personas. Más de 1,000 sismos por día debilitan el suelo por efecto de la actividad subterránea que ha dañado casas y partido carreteras por cuyas grietas escapan columnas de vapor. Islandia tiene 200 volcanes, de los cuales 32 están activos y se teme que uno más esté formándose, al igual que una erupción que puede suceder en cualquier momento. La prefecta de Esmeraldas se pronunció sobre las amenazas de extorsión en su contra luego de que esta mañana asesinaron a un funcionario de la institución. Según Roberta Zambrano, una banda criminal le exigió $500,000 para dejar en paz a sus trabajadores. 5 horas después del asesinato de Raúl Quintero Ayoví, funcionario de la prefectura de Esmeraldas y el cuarto trabajador de esta institución que ha muerto tras un ataque a tiros en los últimos 3 meses, la titular de la entidad, Roberta Zambrano, reveló que el 15 de agosto recibió una amenaza de una banda delictiva para que entregue dinero. Yo ronco, te la voy a hacer real cada palabra que te estoy escribiendo. Soy el segundo al mando. Quiero $500,000. El personal de la UNACE tiene conocimiento de ciertos blancos, igual la UNACE está trabajando en estos temas.
Es cuestión de tiempo, igual lógicamente se pide la colaboración de la Fiscalía, que es muy importante de esta manera poder seguir trabajando y tratar de evitar que se den estas muertes violentas, que lógicamente enfocadas a una entidad pública. Según la prefecta, los delincuentes también le pidieron la renuncia y esto desencadenó la violencia contra los trabajadores de la institución y las dependencias adscritas, como el taller de mantenimiento mecánico de la entidad, en donde desde este lunes los 360 trabajadores se han declarado... Sean destruidos y fundidos. El reporte con Diego Puente. 2.222 motos y automóviles serán chatarrizados en Quito. El proceso inició este martes con las primeras 45 unidades. Con este acto administrativo se prevé liberar espacio en los patios de retención vehicular de la policía, en donde están miles de vehículos incautados en operativos antidelincuenciales. Nadie los ha reclamado, los seguros tampoco han reclamado. Entonces son vehículos que ya no tienen causas pendientes, no tienen, son vehículos que están con los números de motores adulterados, abandonados. Con la orden de un juez se ubican los vehículos, se borran sus números de serie en el chasis y motor para impedir que sean clonados o adulterados y se retiran las placas y los asientos. Posteriormente son pesados y al final los aplastan. Una empresa que ganó el proceso público paga al Estado $223 por tonelada de chatarra, lo que equivale a 2 vehículos en promedio. El siguiente paso es llevarlos hasta una planta fundidora para su completa destrucción y el aprovechamiento de los metales. Los vehículos que son parte de este proceso están acumulados desde el 2011. El plazo para liberar espacio se cumple en 2 meses. En noviembre inició el proceso de chatarrización en distintas ciudades. En total, 4.351 vehículos a escala nacional que no han sido reclamados pasarán por este proceso. Mañana 2 hombres que aún no han sido identificados aparecieron muertos en el norte de Guayaquil. Diego Cuenca informa que, según la policía, las víctimas fueron golpeadas y asfixiadas. Un hombre que caminaba en la autopista Narcisa de Jesús en el norte de Guayaquil se asustó cuando a un costado de la vía vio 2 cadáveres. El hallazgo ocurrió pasada las 6 de la mañana de este martes, frente a la avenida Paseo del Parque. Según la policía, los cuerpos fueron abandonados por criminales que iban a bordo de camionetas sin placas. Los agentes inspeccionaron la escena, donde determinaron que las víctimas tenían al menos 8 horas de fallecidas y que habrían sido asesinadas en otro sitio. Se pudo verificar que han sido amaniatados, tiene signos de golpes y asfixia. Las víctimas no portaban documentos y aún no han sido identificadas. 31 allanamientos se ejecutaron en Cotopaxi y Pichincha tras una investigación por tráfico de influencias en la que estarían involucrados funcionarios de la Fiscalía y del Consejo de la Judicatura. Patricio Viera con más detalles de esta noticia. Eran las 5 de la mañana de este martes cuando funcionarios de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, junto con miembros de la Dirección General de Inteligencia, de la Policía y la Fiscalía General del Estado, se concentraron fuera del aeropuerto Cotopaxi, en el norte de la Tacunga, para arrancar con una serie de allanamientos a instituciones públicas y domicilios de funcionarios. Media hora después se dirigieron al barrio San Martín, en el oriente de la ciudad, donde está la casa de la directora del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi, Patricia Ventimilla, quien fue retenida, pero posteriormente fue puesta en libertad. Según la policía, en el domicilio confiscaron $6.800. A las 7:30 de la mañana fue allanado el complejo judicial de la Tacunga, ubicado en el centro de la localidad, y donde se incautaron computadoras y celulares. A la misma hora, otro grupo de fiscales y policías, 3 cuadras más arriba, registraba las oficinas de la prefectura de Cotopaxi. También fue allanada la casa de un funcionario de la Fiscalía de Saquicilí, otro cantón de Cotopaxi. En su cuenta X, la Fiscalía publicó que la investigación se dirigió a servidores de esta institución y del Consejo de la Judicatura. A ellos se los señala por presuntamente haber ejercido influencia en servidores públicos para obtener un beneficio económico a fin de favorecer a terceros en procesos judiciales y de contratación de personal.
Fueron 30 allanamientos en total en Cotopaxi y 1 en Pichincha. Según la policía, capturaron a 5 personas, 3 funcionarios del Consejo de la Judicatura, 1 de la Fiscalía de Saquicilí y un docente de un plantel de Pujilí. El Metro de Quito ya estableció un reglamento para el usuario y también las sanciones para quienes infrinjan las normas dentro del sistema que entrará en operación en 17 días. Carla Delgado informa que según las autoridades municipales, el 1 de diciembre próximo arrancará oficialmente el funcionamiento comercial de ese medio de transporte que costó más de 2.000 millones de dólares. El 1 de diciembre entrará en operación el Metro de Quito. Quienes hagan uso de este sistema masivo de transporte deben tener claro lo que está permitido y lo que no. Esto consta en el reglamento del usuario, en el que se definió, por ejemplo, que está prohibido comer dentro de las instalaciones y los trenes. Tampoco se puede fumar. Las personas con discapacidad tienen la preferencia para usar el primero y el sexto vagón para su comodidad. De igual forma, se establecieron distinciones de los asientos. Los de color rojo son preferenciales, es decir, para mujeres embarazadas, con niños y personas de la tercera edad. Y aunque se podrá transportar bicicletas y scooters, está prohibido utilizarlos dentro de las instalaciones, entre otras reglas. Siempre debemos circular por la derecha, los ascensores tienen prioridad para las personas con discapacidad. Los animales pueden ser llevados siempre dentro de un kennel o dentro de un dispositivo para que puedan llevarlos siempre que pesen menos de 10 kilogramos. Se prohíbe botar basura y hacer mal uso de los botones que cumplen diferentes funciones. Las sanciones también están definidas, aunque se ultiman algunos detalles. Las leves podrán ser sancionadas hasta con el 10% de un salario básico unificado y las muy graves hasta con el 50% del salario básico unificado. Además, existe la posibilidad de la reparación económica de los daños que sean causados en el interior del Metro de Quito. Quienes viajen en el metro tienen 4 métodos de pago, entre estas la cédula y la tarjeta de la ciudad. Las recargas se podrán hacer a partir del 28 de noviembre. Además, se recomienda a la ciudadanía obtener la cuenta del metro mediante la página web. Pese a que Javier Torres ya fue designado como contralor, siguen los intentos para evitar su posesión en la Asamblea mediante acciones de protección. Hoy se rechazó una, pero el concursante Juan Falconi presentó otra y hay 2 más pendientes. Jacqueline Rodas con más detalles. Javier Torres Maldonado lleva 7 días como contralor designado por el Consejo de Participación, tras ganar el concurso con 91 puntos sobre 100. Sin embargo, su posesión en la Asamblea sigue en duda, porque enfrenta una acción de protección tras otra para intentar echar abajo su nombramiento. Hasta ahora, todas han sido rechazadas. La más reciente, presentada por un abogado de nombre Francisco Luna, se negó la tarde de este martes en audiencia telemática. El juez de Quito, Miguel Michuy, resolvió a favor de Torres. Pero no fue la última. El concursante Juan Falconi Puig, exfuncionario del correísmo que quedó en 6º lugar a 13 puntos del ganador, acaba de interponer una nueva acción constitucional que ya fue sorteada. Torres conoce de al menos 2 recursos más con el mismo objetivo, evitar su posesión. Pero él confía en que todas se nieguen porque el concurso ya terminó y la comisión de selección ya está desintegrada. Considera que a estas alturas el inicio de sus funciones como contralor depende únicamente del legislativo. Javier Torres Maldonado fue elegido para un periodo de 5 años, luego de un proceso extendido y cuestionado en el que los comisionados denunciaron injerencia, intimidación y hasta seguimientos para evitar esta designación. Si logra ser posesionado, será el primer contralor titular desde 2017, cuando Carlos Polit salió del país en medio del escándalo por la trama de corrupción de Odebrecht. Torres debe reemplazar a Carlos Riofrío, el tercer contralor subrogante que ha tenido el país luego de Valentina Zárate, quien renunció, y Pablo Celi, que está sentenciado en el caso Las Torres y cumple arresto domiciliario. Organismos de defensa de migrantes alertan sobre estafas mediante ofertas falsas de visas para Estados Unidos. Aseguran que viajeros pagan hasta $5,000. La embajada de ese país también hace un llamado a no arriesgarse y solicitar la visa por vía legal. Informa Carla Delgado.
La Embajada de Estados Unidos advirtió que no existen visas humanitarias ni programas especiales con visas de trabajo preaprobadas para el ingreso a ese país. Además, en este comunicado resalta que los ciudadanos no deben arriesgarse y que la visa solo se gestiona por las vías legales. Se conoce que ni el consulado ni la embajada norteamericana tienen agentes autorizados ni agencias autorizadas para realizar cobros por trámites de visa en cuentas personales en Ecuador ni en otros países. La organización norteamericana de asesoría legal 1-800 Migrantes aseguró que estos ofrecimientos son promocionados por redes sociales. Los proveedores de este servicio en realidad son estafadores. Crean documentos falsos y hacen creer a la víctima que tiene aprobada una visa humanitaria. Este formulario, por ejemplo, está en inglés para confundir a los solicitantes, mientras que solo la parte que hace referencia al cobro de dinero está en español. Por estas visas que nunca fueron entregadas, los solicitantes han sido estafados hasta con $5,000, según detallaron. Además, explican que no existen registros de cuántas personas fueron estafadas, pues en su mayoría se trata de personas en situación de vulnerabilidad que buscan a toda costa llegar al país del norte. San Francisco, en California, está lista para la cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y de China en el marco de la conferencia anual del Foro de Cooperación Asia-Pacífico. Xi Jinping y Joe Biden se reunirán este miércoles para un diálogo a puertas cerradas sobre complejos asuntos internacionales como las guerras en Gaza y en Ucrania, así como las tensas relaciones entre ambas potencias por cuestiones comerciales y la situación en torno a Taiwán, isla de administración autónoma, pero que China reclama como parte de su territorio y que ha generado una escalada de tensiones militares en Asia. La reunión será la segunda entre los mandatarios desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca. Ministros de Defensa de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para discutir el futuro del apoyo militar a Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, destacó que si se aspira a lograr una solución negociada a la guerra, es necesario continuar con el apoyo militar y la protección de las infraestructuras críticas, porque nadie puede predecir cómo y cuándo terminará la invasión de Rusia en Ucrania. Destacó también que el gobierno de Kiev deberá decidir las condiciones para cualquier tipo de acuerdo. Kenia se toma en serio la reforestación y el gobierno decretó este lunes como feriado para que todos los habitantes del país planten al menos un árbol. La iniciativa forma parte de un plan estatal con el que se estima sembrar 15,000 millones de plantas en los próximos 10 años. Un país más verde, ayudar al medio ambiente y poner un freno al cambio climático son los objetivos de un programa de reforestación del gobierno de Kenia. La nación africana espera plantar 15,000 millones de árboles en 10 años y ya dio el primer paso para llegar a esa meta. El gobierno declaró el 13 de noviembre como feriado nacional para que sus más de 50 millones de habitantes sembraran al menos una planta. El Ministerio del Ambiente distribuyó millones de semillas y activó cuadrillas en parques, jardines, zonas de cultivo y terrenos baldíos para incentivar la reforestación. Kenia es uno de los países del Cuerno de África más afectados por el cambio climático, con extensos periodos de sequía. Además, se enfrenta una ola de tala y comercio ilegal de sus bosques. El gobierno ha dicho que restaurar el paisaje y el ecosistema es una prioridad, y para eso necesita que cada uno de sus habitantes se sume a su causa. La agenda artística y cultural está marcada por poesía, exposiciones y también lanzamientos de libros. Actividades que se llevan a cabo en Quito y Guayaquil, como nos cuenta Luis Alfredo Zúñiga. La conquista de saber es el secreto de ser unido en ninguna parte. El Festival Internacional de Poesía de Guayaquil, Iliana Espinel Cedeño, celebra su 16ª edición con la participación de 80 escritores de 15 países, como Colombia, Uruguay, Estados Unidos y Palestina. El español Juan Carlos Abril fue uno de los que declamó para los asistentes. Me veía a mí mismo por el ojo de la cerradura, testigo de esa larga cadena de los inconformistas sabios, de unos itinerantes labios camuflados en el arrabal,
y poseía la poesía. Durante el festival, además de la lectura de poemas, también habrá conversatorios y presentaciones de libros. La actividad se extiende hasta el viernes 17 de noviembre en la Universidad Politécnica Salesiana y otras sedes. La agenda completa está disponible en las redes sociales del evento. La agenda continúa en Quito, en el Museo de la Ciudad, donde se presenta la exposición Ancestras de la artista ecuatoriana Paulette Zapata. Ella explora su archivo familiar y ha creado pinturas, ilustraciones digitales, bordados, esculturas en madera y dibujos que propician el diálogo sobre el trabajo no reconocido de la mujer en los hogares, la crianza de los niños y los quehaceres domésticos. La exposición está disponible de martes a domingo y se mantendrá hasta el 30 de noviembre. La entrada es libre. En las librerías de Ecuador ya está disponible la obra El perfume del rey, de la autora colombiana Karine Bernal, quien es una de las nuevas referentes de la literatura juvenil en castellano, con 19 millones de seguidores en la red Wattpad. Esta novela muestra los enredos amorosos y políticos de la plebeya Emily Malhor. El príncipe de su nación fija los ojos en ella y la convierte en el centro de atención no solo de su reino, sino también del reino enemigo. Se publicó originalmente en una plataforma digital, pero para esta versión impresa hubo cambios y está dividida en 3 partes. En 2024 saldrá el segundo volumen. Apenas 2.800.000 personas en el país se han colocado una dosis de refuerzo contra el coronavirus, pese a que el Ministerio de Salud Pública planifica incluir esa vacuna en el esquema regular para su administración cada año. Informa Bessie Granja. Aunque en lo que va de 2023, más de 25.000 personas se han contagiado de coronavirus en el país, son muy pocos los interesados en colocarse las dosis de refuerzo contra esta enfermedad. A escala nacional, 14.240.000 personas tienen el esquema completo de las 2 dosis. El primer refuerzo alcanza a 7.7 millones de habitantes y el segundo refuerzo apenas a 2.8 millones. La apatía contra esta vacuna se refleja en los centros de salud. Por ejemplo, en este de Guayaquil, apenas 6 usuarios acudieron esta mañana para colocarse una dosis de refuerzo. A pesar de esto, arrancó en el país la inmunización de la 5ª dosis de refuerzo contra el coronavirus para mayores de 12 años y un primer refuerzo a partir de los 3 años. Estamos priorizando específicamente en los mayores de 12 años los grupos vulnerables, o sea, los grupos que pudieran tener enfermedades que afectan directamente a su sistema inmunológico, que podría llevar a una hospitalización. Las autoridades del Ministerio de Salud analizan incluir la inmunización contra el COVID-19 en el esquema regular. Apagones a la carta. La época navideña arrancó este fin de semana en el país y viene acompañada de un alto consumo de energía en medio de la crisis de generación eléctrica. Diego Cuenca describe las actividades en las que se usan hasta 3.000 focos para iluminar los árboles. En Guayaquil la época navideña empezó el fin de semana, 20 días antes de que inicie diciembre. Aprovecharon que no hubo apagones y la ciudad por las noches estuvo más iluminada con adornos que se exhiben en espacios públicos y privados. Eso significó un mayor consumo de energía, a pesar de la crisis que soportan las hidroeléctricas por el estiaje. Así hubo una serie de eventos en el que encendieron árboles de Navidad gigantes en varios centros comerciales. Uno de esos fue en el norte de la ciudad. La infraestructura de 28 metros de altura se iluminó con 3.000 focos. Estas actividades marcan la proyección del alto consumo de energía eléctrica, que se eleva en diciembre. Por ejemplo, en el país, durante los últimos 3 años, el promedio en ese mes fue de 1.800.000 megavatios hora. Sin embargo, para diciembre de ese 2023, el consumo de energía será aproximadamente 2.100.000 megavatios hora, debido a la alta demanda que CENEL registra. Así, los parques e instituciones públicas también se muestran iluminados, incluso urbanizaciones y otras residencias que no se unen al ahorro de energía que recomiendan las autoridades.
El gas para la planta de generación de energía de Termomachala no llegaría antes de enero para ayudar a superar la crisis eléctrica. El proceso para la importación se abrió 4 meses después de que se pueda hacer el pedido. Francisco Garcés tiene esa información. Petroecuador abrió el concurso de ofertas para importar 45 millones de pies cúbicos de gas al día para suministrar este combustible a Termogas Machala. El objetivo es que esa planta pueda generar 100 megavatios adicionales y suba así su producción a 165 megavatios para entregar al sistema nacional. Actualmente Termogas Machala, por falta de combustible, produce solo 65 megavatios de los 230 que podría producir si tuviera el gas suficiente. El pasado 4 de agosto, cuando se evaluó el impacto del estiaje, se le pidió a Petroecuador que inicie la importación de gas. Pero la estatal petrolera demoró 4 meses en preparar el proceso que fue aprobado el jueves de la semana pasada en el directorio de Petroecuador. Se solicitó $60 millones para la importación de gas natural para un periodo de 6 meses. ¿De dónde obtuvimos eso? Conforme a la información o al estudio de mercado, pidiendo proformas a los proveedores de este producto que están a nivel mundial. Una vez abierto el proceso, habrá 10 días para recibir las ofertas y toda la licitación podría durar alrededor de un mes. La intención del gobierno es que se pueda negociar con la empresa a la que se le adjudique el contrato para que anticipe sus envíos de gas, porque en los procedimientos normales, una vez que se produzca la adjudicación, suele pasar alrededor de un mes hasta firmar el contrato. Y si el documento se firma a finales de diciembre y contempla 60 días para colocar el primer envío de gas, estaría llegando en el mejor de los casos en marzo. Por eso el plan de Petroecuador es adelantar lo más posible los plazos para que esos tiempos se acorten y el gas pueda llegar al país entre enero y febrero. Investigaciones técnicas revelan que la pesca de peces pelágicos pequeños ha disminuido en un 30% en el Ecuador. Los biólogos indican que es un efecto del Niño activo en el país. Merlin Ochoa con esa información. El fenómeno del Niño calienta el océano y esto impacta de forma negativa los ecosistemas marinos, pues la disponibilidad de peces es menor. Por ejemplo, las especies pelágicas pequeñas como la macarela, botella y la pinchagua. ¿Cuál es el efecto actual en Ecuador? Que se profundizan principalmente, que se acercan unos hacia la costa, pero hay otras especies que probablemente se vayan hacia el sur, buscando justamente temperaturas más óptimas para ellos. Los técnicos del Instituto de Investigación de Pesca están en 8 puertos de Santa Elena, Guayas y Manabí, donde labora la mayor flota de pelágicos pequeños del Ecuador. El calentamiento disminuye la base de la cadena alimenticia, afectando a las especies que se alimentan y su desarrollo. Según la bióloga del Instituto de Investigación de Pesca, hay una reducción del 30% de la captación de este tipo de peces, pero además hay otras novedades. Hay individuos más pequeños, aproximadamente de 25 o 27 centímetros, que se encuentran sexualmente maduros, pero están con bajo contenido graso. Estas especies también son vitales para la producción de harina y aceite de pescado con fines de exportación. Y aunque las pérdidas aún no están cuantificadas en toneladas, los investigadores indican que ahora se necesita pescar más. Porque necesitas un mayor número de peces que cubran la tonelada. Necesitas aproximadamente 5 toneladas de peces para producir 1 tonelada de harina de pescado. El monitoreo es constante. Actualmente la temperatura del mar es de 26 a 27 grados, pero si se sigue aumentando y supera los 29 grados, algunas especies pequeñas podrían desaparecer, tal como sucedió en el fenómeno del Niño del 97. Ecuador y Países Bajos firmaron un acuerdo de cooperación portuaria para poder identificar empresas exportadoras e importadoras vinculadas a envíos de droga por vía marítima. William Young informa que Europa recibe el 90% de la cocaína que se envía desde puertos ecuatorianos. En Ecuador, solo 10 de cada 100 contenedores son revisados manualmente. Eso abre la puerta para que cada vez sean más los que estén contaminados con droga y salgan desde los puertos. Según los reportes de la Dirección Nacional de Antinarcóticos, Europa es el principal destino de esos cargamentos ilegales. El 90%.
siendo España, Bélgica, Alemania y Países Bajos los principales mercados en ese continente. En julio pasado se ejecutó el mayor decomiso de cocaína en el puerto neerlandés de Rotterdam. 8 toneladas escondidas en contenedores de banano provenientes de Guayaquil. La aduana ecuatoriana firmó un acuerdo con su par en Países Bajos para intentar frenar esos envíos. Nos permite a nosotros como Ecuador poder alertar al gobierno de Países Bajos sobre posibles contenedores que pudieran estar contaminados, de tal suerte que si por algún motivo no se alcanzó a revisar un contenedor o se generó una alerta después de que el contenedor salió, nosotros podamos de manera fluida decirle, oye, por si acaso, en tal barco, con tal fecha, va el contenedor número tal que hay sospechas de que pudiera estar contaminado. Este acuerdo además les permitirá intercambiar información de las frecuencias, rutas y cargas de las empresas exportadoras de Ecuador y las que importan desde ese país europeo y así identificar perfiles de riesgo, antecedentes vinculados a casos de narcotráfico o actividades ilícitas. Esto será de forma directa, es decir, de oficio, sin necesidad de que intervengan otras entidades o se active la cooperación entre fiscalías. Las bancadas de minoría en la Asamblea Nacional comienzan a desgranarse. Construye perdió a 8 legisladores que se quedan con el nombre de valientes, mientras que Actuemos, que integra el bloque ético y político, perdió a Suma. Patricio Díaz indica cómo están las otras bancadas alejadas de la mayoría. La asamblea aún no se instala y ya las bancadas van perdiendo miembros. El golpe más fuerte fue para Construye, que de 29 con los que llegó, perdió inicialmente 3 y ahora se le fueron 8, todos del colectivo llamado Gente Buena, que en adelante se autodenominará Fuerza de Valientes. Ellos han estado en conversaciones y ahora simple y llanamente nosotros creemos que pueden seguirlas. Nosotros mantenemos la línea antimafia, mantenemos la línea anticorrupción y mantenemos la línea de transparencia. Y esas conversaciones fueron uno de los puntos que preocupó a los legisladores de Construye. Sus ex compañeros tuvieron contacto con la bancada de gobierno y es una de las razones para el distanciamiento. Los miembros de Gente Buena dicen que en realidad lo que pasó es que se les negó la representatividad en la asamblea, pues del lado de Construye asumiría una de las vocalías en el CAL. Que ellos tienen un número como lista, como movimiento, tenía que quedarse en manos de la gente cercana a María Paula y al resto de gente que está liderando el movimiento Construye. Y entendíamos que a nosotros nos iban a tomar en cuenta para los otros espacios, sin embargo eso no pasó y eso fue un punto de ruptura. Además de Construye, también se rompe la alianza Actuemos, que apoyó a Otto Sonnenholzner. El partido Suma se separó y también se acerca al gobierno. Sus ex compañeros de Avanza aseguran que de todas formas mantienen una bancada con más de 14 legisladores, conocida como Ética y Política. Cuestionaron también al bloque de gobierno por los acercamientos individuales con los asambleístas. Hay que hablar con las fuerzas políticas, hay que hablar con los voceros de las fuerzas políticas para poder identificar esos objetivos que nos unen. Yo no entiendo ni comprenderé jamás cuál es el objetivo de hablar asambleísta por asambleísta, porque eso no tiene sentido. De los 137 asambleístas, la mayoría del correísmo, social cristiano y oficialismo llega a por lo menos 94 legisladores. Los 43 que quedan están en otras minorías como la de Construye, la bancada Ética y Política y varios independientes que aún no han hecho público si son de aquí o de allá. Y 120 legisladores de la nueva asamblea tienen al menos un título de tercer nivel. Abogados, ingenieros y comunicadores son las profesiones más repetidas, como lo precisa Diego Puente en el siguiente informe. Este viernes se instalará la nueva asamblea. 120 de los 137 legisladores que ocuparán su curul tienen al menos un título de tercer nivel. Los profesionales del derecho son los que más destacan en número. Existen 39 abogados, 12 comunicadores sociales, 8 educadores, 3 economistas, 2 médicos, 2 veterinarios, además de sociólogos y profesionales del marketing. Hay 27 asambleístas con ingenierías. Las más comunes están relacionadas a la administración de empresas y programación y sistemas. En menor cantidad hay zootecnistas, ingenieros en marketing, civiles, mecánicos y eléctricos. 17 legisladores no registran estudios superiores en la CENESID. 5 tienen 3 títulos de grado distintos. 60 poseen estudios de cuarto nivel y 4 acreditan doctorados en universidades extranjeras.
El promedio de edad de los asambleístas es de 45 años, un año menos que el promedio de los elegidos en 2021. 62 legisladores pertenecen a la generación X, es decir, que tienen entre los 43 y 58 años. Hay 7 legisladores de la generación Z que tienen menos de 26 años. La asambleísta con menor edad es Natalie Farinango con 23 años y el de mayor edad es del expresidente Lucio Gutiérrez con 66 años. El porcentaje de mujeres en el Parlamento llega al 43% y el de hombres al 57%. Los teléfonos celulares podrían ser reemplazados muy pronto por dispositivos sin pantallas. A eso apunta la empresa Humane con un revolucionario equipo, un pin que se sujeta a la ropa y es capaz de realizar múltiples funciones utilizando inteligencia artificial. Berlis González lo describe. Humane quiere reemplazar los teléfonos celulares y convertirse en la empresa tecnológica del momento. Para lograrlo, lanzó el AI Pin, un dispositivo cuadrado, compacto y liviano que se puede adherir a la ropa con diferentes accesorios o su batería imantada. En su pequeño tamaño esconde una supercomputadora cargada con cámara, micrófonos, sensores y, lo más importante, inteligencia artificial. El AI Pin funciona como un asistente virtual avanzado que se activa al presionarlo en el centro, pero se controla con comandos de voz. Puede realizar llamadas, tomar fotografías y reproducir audios, aunque tiene más sorpresas. I can't wait. Thanks so much. Es capaz de traducir diálogos de forma inmediata. No puedo esperar. Muchas gracias. Analizar objetos y dar información como componentes o precio, así como detectar variaciones en el clima. Además, para ver alguna información no es necesario sujetarlo. El AI Pin proyecta las imágenes en la mano y para hacer alguna selección se realizan movimientos con los dedos. Para ver toda la información almacenada en el dispositivo estará la plataforma Humane Center, a la que se puede acceder desde una computadora. Humane, una empresa fundada por antiguos ejecutivos de Apple, hace su debut con este dispositivo que no utiliza aplicaciones. Solo se enfoca en experiencias de inteligencia artificial, por lo que es capaz de reconocer y aprender los gustos y necesidades de su usuario. El AI Pin saldrá a la venta a inicios del próximo año y estará disponible en 3 colores, negro, blanco y plomo. Tendrá un costo inicial de $699, más una suscripción mensual de $24 por el acceso a la red. Mientras hay especies que migran por el calentamiento del mar, otras, en cambio, aumentan su reproducción. Es el caso del camarón marino, cuya captura ha aumentado en un 40%. En Ecuador, la producción de camarón marino es actualmente una actividad en auge. Investigadores del Instituto Público de Acuacultura mencionan que, a diferencia de otras especies, los efectos producidos por el fenómeno del Niño son beneficiosos para el camarón marino. Por ejemplo, el aumento de la temperatura superficial del mar incrementa los nutrientes, lo que se ve reflejado principalmente en su abundancia. Según el investigador, el fenómeno en el 2023 ha permitido un aumento del 40% de la captura del camarón marino. Se aceleran los procesos reproductivos, crecen más rápido, el potencial reproductivo, es decir, las hembras, en este caso de camarón, comienzan a desarrollar más su aparato reproductor. En el país hay 8.000 pescadores que se dedican a esta actividad en todo el perfil costanero, pero en especial en el Golfo de Guayaquil, en Guayas. En el país no hay suficientes ciclovías, por lo que usar una bicicleta como deporte, transporte o trabajo es un verdadero riesgo. Las pocas vías destinadas a los ciclistas son invadidas por motos o carros cuyos conductores, pese a lo que establece la ley, no respetan esa ruta. Veamos. En Ecuador, pedalear no es una actividad exclusivamente de deportistas. La bicicleta también es un medio de transporte o hasta una forma de trabajo, pero usarla genera un riesgo de muerte. Un equipo de Ecuavisa recorrió avenidas principales de Guayaquil
como la 9 de octubre y la Machala, en el centro de la ciudad. Ahí solo hay 7 calles con ciclovías que, pese a estar correctamente señalizadas, son invadidas por motos y peatones. Hay choferes que no respetan a los ciclistas, lanzándoles el auto o incumpliendo la distancia de 3 metros para reducir la posibilidad de accidentes. Porque él cometió la imprudencia de que casi me arrolla. Y luego que le llaman la atención, nos insulta. Según la Fundación Ciclismo Nacional de Ecuador, el problema de las ciclovías es de todo el país. Las pocas que existen registran desgastes, huecos, montículos, basura, no cuentan con señalización o no están interconectadas. Apenas hay 271 kilómetros de ciclovías en el Ecuador. En primer lugar está Quito con 124 kilómetros, seguido por Cuenca con 72, Guayaquil con 30, Portoviejo con 25 kilómetros y Tulcán con 20. Los carros manejan de manera muy agresiva, entonces uno como ciclista está en cierto riesgo de que lo atropellen. La ley establece el derecho de transitar por todas las vías públicas del país, pero la Agencia Nacional de Tránsito está socializando el reglamento que limita la movilidad solo en las ciclovías o lugares destinados por las autoridades. Lo que nos dice, digamos, la norma técnica es que las ciclovías deben estar para proteger a los ciclistas en las avenidas justamente rápidas y que deben estar interconectadas para que realmente la gente utilice. La Organización de Naciones Unidas dice que la bicicleta es un medio de transporte sostenible que beneficia a la salud. El yapingacho de Ecuador es el segundo mejor plato de papa del mundo, según el Atlas, especialista en récords gastronómicos. Este año la fritada, el encebollado y el ceviche de conchas también fueron incluidos entre los primeros puestos de esa enciclopedia mundial de sabores, como reporta Vanessa Robles. Ecuador vuelve a la palestra internacional y una vez más resalta por su comida. El sitio web especializado en hacer rankings mundiales de gastronomía escogió al yapingacho como el segundo mejor plato de papa del mundo, con 4,6 puntos sobre 5. Y al negocio de Don Carlos, en Cacique Álvarez y Olmedo, al lado de la Caja del Seguro, la tradición familiar llegó de Guano, provincia de Chimborazo, a Guayaquil, hace 44 años. Empecé yo a salir arreglando el negocio, ya me cayeron 8 personas para comer el plato, pero yo decía, ¿por qué? Ha sido pues el mejor plato de aquí del Ecuador. Y a sus 76 años sigue preparando este atractivo plato, que según cuenta puede ser con los 10 ingredientes tradicionales o mixto con chancho y cuero. El plato mixto le lleva la papa, tortilla de papa, el mote, la lechuga, la fritada, la longaniza, el cuerito reventado, el maíz, la salsa y el maní. Aunque hay otros lugares como el mote de Rosita en el suroeste de la urbe, donde le agregan granos y otros aderezos. Solamente choclo. Hay otras personas que les gusta mezclarle con algún otro tipo de grano. Longaniza y el chancho infaltable. Claro, la fritada es infaltable en el yapingacho. Incluso el galardón de las últimas horas fue una razón más para que los ecuatorianos degusten de este plato, que varía entre 4 y 7 dólares. Por ahorita solo 6, pero se llevan más, se lleva hasta 20. ¿Por qué? Porque es uno de los platos tradicionales de Ecuador. Al yapingacho de Ecuador solo lo supera el semiakové platski, un plato de Eslovaquia hecho con papas ralladas, huevos y harina. Los rankings de comida de Taste Atlas se basan en las valoraciones de la audiencia suscrita en diversos países que participa de las votaciones. Son 50.000 expertos en comida del mundo.